Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Peter Alcántara y esto es Hablando de Derecho. Con el tema de hoy es la amenaza. ¿Qué es la amenaza? Es el anuncio que se le hace a una persona de un mal que se le prepara contra su persona, sus familiares o en su patrimonio. La ley inscribe a las amenazas porque constituyen verdaderas violencias morales o intimidación ejercidas contra las personas. En este delito se ve la poca probabilidad de la violencia física, pero sí se ve aún más la violencia moral. ¿Qué es la amenaza escrita? Es la cual el agente avisa al individuo con puño y letra el mal en su contra. En el caso de amenaza hecha por escrito, anónimo o firmado, de asesinar, envenenar o atentar de una persona cualquiera contra un individuo, la pena es de prisión correccional de 1 a 2 años. Además, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía. Conforme al artículo 306 del Código Penal dice, cuando la amenaza no se acompañare de las circunstancias de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna suma en determinado lugar o de cumplir una condición cualquiera, la pena será de prisión correccional de 1 a 2 años. En este caso, así como en el anterior, se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía. Eso es lo que le deja el dicho, que cuando el amenazador amenaza al individuo hecho por escrito anónimo de asesinar, envenenar o etcétera, pero que no se acompañe con la circunstancia de exigir un depósito o la entrega de alguna suma de dinero en determinado lugar, su pena será una prisión correccional de 1 a 2 años. Y también se podrá sujetar a los culpables a la vigilancia de la alta policía. De acuerdo al artículo 436 del Código Penal nos dice, los que amenazaren incendiar una vivienda o cualquier otra propiedad sufrirán las penas impuestas por los artículos 305, 306 y 307 de este código a los que se hacen reos de amenaza de asesinato. Eso quiere decir que el amenazador amenaza de incendiar una vivienda o cualquier otra propiedad, se dará pena si se hace también reos de amenaza de asesinato. No importa si la amenaza sea escrita o verbal, si se efectúa el acto de incendio. Si la amenaza de asesinar, envenenar, atentar en contra de una persona o de incendiar hecha por escrito, se agrega la circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de una cantidad suma en determinado lugar o el cumplimiento de una condición cualquiera, se castiga con la detención, siempre que la pena asignada al delito consumado sea 30 años de reclusión mayor. Culpable se le podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 442 del Código Penal durante 1 año lo menos y 5 a lo más, conforme al artículo 305 del Código Penal. Esto quiere dejar dicho que cuando el agente o el amenazador amenaza de asesinar, envenenar o atentar contra una persona, se haga escrito, pero se agregue exigiendo el depósito, la entrega de alguna cantidad de dinero, además de si el delito se haya consumado, si la amenaza se ha consumado, por ejemplo, de asesinar o envenenar o etcétera, la pena del amenazador serán 30 años de reclusión mayor. Además, se va a tener que privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del Código Penal. Las amenazas verbales es la cual el agente anuncia al individuo con sus labios el mal en su contra. De acuerdo al artículo 307 del Código Penal nos dice, siempre que la amenaza se haga verbalmente y que del mismo modo se exija dinero o se imponga condición, la pena será de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 25 a 100 pesos. En este caso, como en los anteriores, se sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía. Eso quiere dejar dicho que cuando el amenazador crea una amenaza verbalmente y exigiéndose dinero o que se imponga una condición, su pena será de 6 meses a 1 año de prisión. Además, multas de 25 a 100 pesos. Existe otro tipo de amenaza, por ejemplo, la amenaza de vías de hecho. La vía de hechos nos quiere decir que es hacer valer una pretensión
en forma personal con sus propias manos. De acuerdo al artículo 308 del Código Penal nos dice, la amenaza por escrito o verbal de cometer violencia o vías de hechos no previstas por el artículo 305, si la amenaza hubiera sido hecha con orden o bajo condición, se castigará con prisión de 6 días a 3 meses y multa de 5 a 20 pesos, a una de las dos solamente. Eso quiere dejar dicho que cuando el amenazador crea la amenaza escrita o verbal de cometer violencia o vía de hecho fuera de lo que dice el artículo 300, dice que menciona lo que es envenenar, matar o atentar con una persona. Si el amenazador comete violencia, se tendrá la pena de prisión de 6 días a 3 meses. Además, la multa de 5 a 20 pesos. La gravedad de las amenazas escritas, es producto de un estado reflexivo o tranquilo de la persona. Por lo tanto, recibe mayor gravedad que la amenaza verbal, que puede resultar por irritaciones o alteraciones de la persona. La amenaza escrita es la más peligrosa porque es una amenaza premeditada, algo reflexivo, algo tranquilo que la gente piensa antes de hacer. Pero la amenaza verbal puede resultar por una molestia de esa persona, de entre ellos, por irritaciones o alteraciones. Ahora llegamos a los puntos importantes del tema. Número 1. La amenaza escrita tiene mayor gravedad que la amenaza verbal. 2. Los que amenazaren de incendiar una vivienda o propiedad sufrirán la pena si son reos de amenaza de asesinato. Y 3. Los artículos referentes a la amenaza se encuentran desde el artículo 305 hasta el 308. Además, se encuentra en el artículo 436 del Código Penal. Gracias. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Recuerda suscribirte y nunca olvides nuestro lema. No veas el derecho aburrido. Vale la pena aprender de él. Hasta la próxima. Y recuerda seguirme a mis redes sociales.